Buenos días a todos. A ver, un minuto si aparece la presentación. Bueno, antes de contarles un poco más sobre nosotras, nos gustaría presentarles a Juan. Juan es un joven peruano que necesitaba superar un gran temor, y era el de reconocerse como un hombre homosexual frente a su familia en una sociedad donde la violencia hacia esta comunidad va en crecimiento, ¿no? Y lo hizo, decidió hacerlo a través de fotografías de espacios ilícitos a los que él frecuentaba. Y también queremos hablarles de Luz, una mujer de 40 años que vivió gran parte de su vida con temor y con soledad debido a la ausencia de la madre desde una muy temprana edad, ¿no? Y que llegó un día donde decide que tiene que dejar de lado esa vida rutinaria y esa vida estable y encuentra a través de la fotografía un camino para sanar. Y por último está la historia de Estrella. Estrella es una mujer joven que necesitaba escribirle una carta a su padre porque ella estaba creciendo y su padre estaba creciendo. Y antes que el tiempo entre ambos se acabara, necesitaba decirle gracias y decirle que lo amaba. Y ahora sí, nos vamos a presentar, ¿no? Yo soy Amelia, nací frente al Océano Pacífico, en Lima, Perú. Soy administradora, soy fotógrafa y soy diseñadora. Bueno, hola, yo soy Marcela, yo nací en una isla pequeñita llamada Iquitos, en el corazón de la Amazonía peruana. Soy comunicadora, redactora creativa y también productora. Marcela y yo nos juntamos el 2015 para fundar el Pequeño Pato Salvaje Editorial. Y así poder contar historias como las de Juan, como las de Luz y como las de Estrella a través de libros visuales. Entendiendo el libro visual como usar fotografías, usar ilustración u otras técnicas para contar algo. Y estas tres historias que les acabamos de contar se convirtieron en nuestras tres primeras publicaciones. Y nos han llevado por un viaje en estos últimos 4 años, ¿no? Hemos recorrido Latinoamérica, Europa y Estados Unidos, y esto nos ha permitido conectar con el ecosistema editorial y sobre todo con un público, emocionado de alguna forma con este tipo de contenido y con estos formatos. Y bueno, finalmente, después de estos 4 años, nos damos cuenta que es momento de un cambio. Y decidimos cambiar nuestro modelo de hacer las cosas y pasar de un enfoque a clientes a un enfoque a negocios. Bien, entonces sobre eso se nos ocurrió desarrollar, y lo hemos estado haciendo durante toda esta etapa en Factoría, 2 líneas de trabajo nuevas. Uno, convertir podcasts en libros visuales, dirigido específicamente a productoras de contenido sonoro o productoras de podcast. Y lo segundo, convertir historias, libros específicamente, en instalaciones, dirigido a instituciones o organizaciones como ferias del libro, otras editoriales, museos, ¿no?, etcétera. Con respecto a lo primero, al primer punto,
haciendo una investigación muy, digamos que intuitiva, ¿no? Cuando cada vez que oímos algo, nuestra mente recrea imágenes, ¿no? Automáticamente, es como funcionamos así, ¿no? Necesitamos ver eso que estamos escuchando, ¿no? Sobre la base de esa necesidad, se nos ocurrió acercarnos a estas empresas, a estas desarrolladoras de contenido sonoro o podcast y ofrecerles el convertir los podcasts en libros visuales. ¿Cuál sería ese proceso? Bueno, ahí tenemos un lío con la N, pero concéntrense en todo lo demás. El proceso para hacer eso sería exactamente el mismo que hemos estado teniendo hasta ahora con nuestras propias publicaciones, que es coger la historia, que en este caso sería el podcast, hacer todo un trabajo de conceptualización, eso que quisiéramos contar, comunicar, ¿no? Generar el contenido, ¿no? En fotografías, en ilustraciones, etcétera, pasar obviamente por los procesos de edición, diseño, diagramación y terminar en un producto como un libro digital que puede ser comercializado por ese tipo de plataformas digitales o en todo caso un libro impreso. Eso sería en el caso de pasar de podcast a libros visuales. En el segundo punto, pasar de libros a instalaciones, partimos justamente de la sensación que tenemos ahora con las experiencias, ¿no? Hay una valoración y una necesidad cada vez más grande, más potente, más fuerte, creo que en general en los mercados, de que las personas nos conectemos y de que vivamos experiencias antes de consumir únicamente productos, ¿no? Identificando eso, ¿no? Dijimos, bueno, ¿qué sucede si llevamos los libros, ¿no? a una experiencia inmersiva, ¿no? ¿Qué pasa si nos acercamos a una feria de libros o a otras editoriales o a otro tipo de instituciones, ¿no? que quieran contar historias, pero a través de experiencias ya inmersivas, ¿no? Convertir a ese lector en una especie de espectador o en una especie además de actor, porque no es solamente un recorrido informativo, ¿no? Libros tomando los espacios en donde uno va a pasar y se va enterando porque igualmente va leyendo de otra manera lo que el libro ya cuenta, sino vive la experiencia, la historia que ese libro está contando, ¿no? Entonces ya hablamos de otro tipo, ¿no? de lectura además, ¿no? Un poco más sensorial también. Nosotras pensamos en estas dos líneas básicamente porque somos lectoras también, ¿no? O sea, sobre todo. Y creemos que abrir al mercado editorial estas nuevas posibilidades de lectura, de vivencia, de experiencia, ¿no? Como lectores, como personas, seres humanos que necesitan conectar, es un poco lo que hemos venido haciendo también hasta ahora con las historias personales que nos interesan contar y que a nosotros nos genera muchas ganas, mucho valor además dentro de lo que se está haciendo en el mercado editorial ya desde hace un tiempo hasta ahora, y nos motiva un montón, y esa es la historia que ahora queremos contar, abrir nuevos públicos, abrir nuevas formas de leer un libro, ¿no? De percibirlo, de conectar con él, con esas historias, ¿no? Nuevos mercados quizás, estar sumando un público que quizás está repartido en otro tipo de disciplinas como el cine, como lo sonoro, etcétera, sumarlo al mercado editorial también, ¿no? Y empezar a generar nuevas comunidades compartiendo nuevas experiencias. Esa es la historia que les queremos contar hoy y les agradecemos por estar acá. Muchas gracias.